Yo me llamo Bernardo Pajares, me encargo desde el año pasado, desde 2016, del departamento de copias del museo, que depende del área de registro y exposiciones. Me apetecía mucho contarles qué es lo que hago yo en el museo. Mi material de apoyo son estas dos copias del Cristo de Velázquez, una de sus obras maestras, y he aprovechado que tenemos una copia a medio hacer, prácticamente con 6-7 sesiones, de una pintora de Granada, ella se llama Concepción, y otra copia del Cristo casi terminada de un chico también andaluz que se llama Santiago. Es una de las copias que más se piden al museo, Velázquez en general, Murillo también, pero el Cristo de Velázquez es una de las obras que tiene más interés por parte de los pintores copistas. Velázquez viajó a Italia y en ese viaje a Italia que hizo en 1630, un par de años prácticamente antes de hacer este Cristo, aprovechó para ver a maestros de la pintura, maestros italianos, también las esculturas clásicas, y aprender así de ellos, técnica pues que él todavía no tenía de su etapa sevillana, ¿no? Y al volver de Italia hizo, por ejemplo, la Fragua de Vulcano, una obra en la que se nota muchísimo el aprendizaje que se trajo a España. Es un poco la idea también de que se permita copiar en el museo y en otros museos también, aparte del Prado, que los artistas puedan aprender, que el museo eduque no solo a los visitantes, sino también a los pintores de nuestra época, que sea un museo vivo. Las composiciones siempre tradicionalmente se han ido imitando, inspirando unos pintores en otros a través de grabados clásicos, a través de dibujos. Es decir, que a veces la copia no es solo la copia per se, sino que es una copia para llegar a algo, para llegar a un destino en la trayectoria del artista que ha elegido esa obra porque le interesa. Puede servir para copiar directamente, para hacer una reproducción porque sí, para aprender también la preparación. Santiago, por ejemplo, tuvo problemas con la tela porque es de grano más grueso que el que utilizó Velázquez, pero quería que la preparación fuese muy parecida a la que utilizó el maestro sevillano. Concepción no, como ven, ella pinta directamente sobre el lienzo en blanco con la imprimación que trae en la casa en la que lo compró y no hace dibujo previo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tiene un problema con las medidas cuando llegue a la parte de los pies y del final de la cruz, porque puede que no le quepa. Ella me ha comentado, porque se hace un seguimiento cada día en las salas, que puede añadir luego debajo otro trozo de lienzo, coserlo y añadir la parte que le falta. Cada uno tiene su técnica y de eso se trata también. Vamos al proyecto del primer reglamento del Museo Nacional de Pintura y Escultura, que era el nombre del museo en 1860. Uno de los requisitos que había para poder acceder a copiar en el museo, y era una solicitud dirigida al señor director del museo y una certificación de capacidad y buena conducta firmada por una persona conocida de la corte. Además, se decía, entre comillas, no se permite formar cuadrícula alguna ni tirar raya alguna sobre los cuadros, y no hablo de las copias, estoy hablando de los originales. Y se prohíbe tocar tanto a estos como a los marcos. Perderá la entrada, dice también el texto, el que bajo cualquier pretexto como el de limpiar los cuadros para ver mejor las tintas del original, aplicará a los mismos agua, aceite, barniz o cualquier otra cosa. En 1863 ya se menciona, queda prohibido sacar copias de iguales dimensiones de los cuadros originales de este real establecimiento. Es la primera vez que se menciona que una copia no puede tener la misma medida del original. Ahora el reglamento dice que las copias tienen que ser 5 centímetros mayores o menores que un original. La medida máxima que puede tener una copia es 1,30 m, no puede pasar de ahí. Aparte de la restricción de los 5 centímetros mayores o menores, nunca puede haber una copia que mida más de 1,30 m, por lo mismo, porque casi taparía el original. Había copistas que se quejaban de que no veían el original porque estaba muy alto a lo mejor y le daba un reflejo. Entonces, el reglamento dice que no se puede en ningún caso descolgar el cuadro de la pared y ponerlo en un caballete para copiarlo. Dice que en todo caso, si el director lo considera necesario, se puede bajar o ponerlo en un lugar en el que el copista lo vea mejor para poder copiarlo, pero en ningún caso descolgarlo y colocarlo en un caballete, que era lo que algunos copistas pedían, ¿no? Ahora el caballete lo usan ellos y se colocan en un sitio en el que no tapen ni la cartela ni el cuadro. Por cierto, que hay obras que no se pueden copiar, por ejemplo, Las Meninas. Es inviable porque es un cuadro que siempre está rodeado de público, que necesitan ver. Justo en esa época, en estos reglamentos que hablamos del siglo XIX, Fortuny estaba pintando y Fortuny hizo una copia, entre otras varias, del San Andrés de Ribera.
No sé si él se imaginaba que ese San Andrés de Ribera iba a acabar terminando expuesto en las salas del museo como está ahora. Ese San Andrés le valió a él, aparte de para aprender de la técnica de Ribera, para llegar a su viejo Desnudo al Sol, que conocerán seguro. Tanto en el 19 como en los años 60 de este siglo se llegaron a hacer 1000 copias en un año y más. El año pasado se hicieron unas 45 y este año vamos por el mismo camino. Y se tramitan unos 30 permisos de copias en un año. Un copista o una persona que quiere ser copista del museo tiene que presentar un currículum, tiene que presentar fotografías de su obra, del tipo de obra que hace, y tiene que presentar una carta de recomendación, no como decíamos antes, firmada por una persona conocida de la corte, pero sí por un profesor de Bellas Artes o por otro artista que le avale, como una persona pues, que tiene una cierta calidad. Esa petición se estudia y una vez que la aprueba la Coordinadora General de Conservación se les da permiso para pintar durante un año y ese permiso anual se puede renovar también, ¿vale? A mí me gustaría que se llevasen un poco la idea de que este es un museo, como decía al principio, vivo y de que cada día aquí se están creando obras en las salas y que no se sabe dónde pueden terminar. Algunas son más mecánicas que otras, algunas tienen un objetivo, otras tienen otro, pero yo creo que tiene algo mágico el ver cómo desde la nada, desde un lienzo en blanco, termina apareciendo una obra de arte que es similar, más o menos, depende de cada uno, homenaje, copia, interpretación a la del artista original. Muchas gracias. Gracias.